tal? Muy buenos días a todos y todas quienes nos acompañan en una transmisión más de la Cátedra en Cívica Francisco y Madero, Cátedra Madero. Y bueno, pues me da muchísimo gusto darles la bienvenida a nuestros y nuestras ponentes del día de hoy en la continuación de este seminario, Los Estados en 2022, la nueva distribución partidista. La mesa que hoy nos convoca es la mesa número 2, los procesos locales 1, y estaremos hablando de los estados de Durango, Quintana Roo y Tamaulipas. Engalanan esta mesa número 2 la doctora Erika Granados Aguilar, el doctor Alberto Escamilla Cadena, la doctora Tania Libertad Camal Cheluja y el doctor Omar de la Cruz Carrillo, que además, bueno, pues recurrentísimos en esta cátedra, siempre por estar apoyando todas estas actividades, por su expertise, por su conocimiento, y sean muy bienvenidas y bienvenidos a los cuatro. También nos permitimos reconocer el gran trabajo de la doctora Rosa María Mirón Lince, que durante 14 años ha llevado a cabo este seminario de los estados en 2021, 2020 y así cada edición que tenemos elecciones en este país, que si bien los calendarios han ido alineando, pero las entidades propiamente siguen teniendo cada año elecciones, ya sean municipales y de Congreso o estatales, cuando se alinean con las federales, y bueno, es todo un fenómeno nuestro calendario electoral definitivamente. Y bien, pues sin más preámbulo, y porque el tiempo es breve, iniciaremos hablando del estado de Durango, en donde a doble voz nos acompañarán la doctora Erika Granados Aguilar y el doctor Alberto Escamilla Cadena, quienes, bueno, nos van a hablar sobre este estado, y daremos una breve semblanza que no hace mérito a todo lo que han hecho académicamente, pero bueno, rápidamente, la doctora Erika Granados Aguilar es licenciada en Ciencia Política por la UAM de la Unidad Iztapalapa, especialista en estudios de la mujer por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Cuenta con un máster en Género y Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona y también es maestra en Políticas Públicas comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, México. Y bueno, pues cuenta con sus estudios de doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, la Unidad Xochimilco. Y bueno, pues además nos honra con su presencia al formar parte de del comité académico de esta cátedra, la Cátedra Madero, y bueno, pues actualmente también es la coordinadora de Ciencia Política en la UAM Iztapalapa. Cuenta con múltiples publicaciones, así como intervenciones en medios de comunicación y entrevistas. Estimada doctora Erika, un gusto que nos acompañe. Por favor, vamos a compartir su presentación. Si le parece, le ayudaremos con ese detallito y adelante. Muchas gracias, Faf, por la presentación. Siempre eres tan amable al presentarme y bueno, me da mucho gusto estar compartiendo la mesa con Omar, que es un gran amigo, con Alberto, otro gran amigo, conocer a Tania y, cómo no, saludar con tanto gusto a la doctora Rosa María Mirón. Le agradezco el espacio, también la invitación, reconocerle, así como decías, Faf, sobre todo el trabajo que hace año con año con esta importante labor, este importante seminario. Bueno, les quiero comentar que esta exposición o esta presentación o ponencia la voy a realizar junto con el doctor Alberto Escamilla, con quien también estoy llevando a cabo el trabajo de investigación en extenso, y como vimos o como comentábamos hace rato con la doctora Rosa María, este trabajo será publicado en uno más de sus libros que se realizan a partir de cada uno de los seminarios. Bien, nosotros vamos a presentar las elecciones en el estado de Durango, como lo mencionaba Fabiola. Primeramente, yo les voy a mostrar los antecedentes electorales previos al año 2022 y de manera posterior Alberto compartirá propiamente lo que es ya el proceso electoral de ese año, del año pasado. Bueno, bien,
El año pasado se renovaron gubernaturas, así como lo hemos estado viendo, como lo sabemos, en Aguascalientes, en Hidalgo, en Guerrero, en Quintana Roo, perdón, en Oaxaca, en Tamaulipas y en el estado de Durango. Y bueno, este último estado, Durango, que es el tema que nos ocupa, quiero iniciar mencionando que es aquí donde las campañas electorales para gobernador tienen una duración. Voy a hablar de los tiempos de la duración en las campañas electorales. Tienen una duración de 60 días, mientras que para el caso del Congreso local abarca 50 días. Y para la cuestión de los ayuntamientos oscila entre 50 y 30 días. Todo esto dependiendo del tamaño del padrón electoral que cada uno de los municipios posee. En todos los casos, las campañas electorales concluyen 3 días antes de la elección. Digamos que estos son los términos de ejecución en tiempos de campañas electorales. No les voy a mencionar lo que se renueva en el proceso electoral del año del 22, porque lo va a realizar el doctor Escamilla, pero les voy a hacer un recuento electoral previo a las elecciones de este año. Hay que hacer hincapié, y esto es muy importante, que este estado experimentó la alternancia en el gobierno, en el ejecutivo local, en las pasadas elecciones de 2016. Fueron después de 86 años de gobiernos priistas que este estado vivió el cambio. Les voy a presentar un recuento histórico de las elecciones a gobernador de los años 2004, 2010 y 2016. Bien, como vemos, en la elección de 2004, ahí se presentaron el PAN, contendiente, el PRI, la coalición PRD-PT Convergencia, el Partido Duranguense, PBM y candidatos no registrados. Aquí vemos que el PRI gana sobre 5 candidatos y gana de una manera, pues, como se conoce para esas fechas, más allá del 50%, con un 52.6%, que de hecho fue la votación más alta que tuvo el PRI después del año 2000, y fue la votación más alta que se obtuvo para un candidato, un candidato que ganaba la gubernatura, exceptuando la del año pasado, que es la del año 2022, que se registró, como lo vamos a ver posteriormente, en un 53.78%. También aquí se puede observar que la diferencia fue amplia entre el primero y el segundo lugar, entre Ismael Hernández de Eras del PRI y Andrés Galván Rivera del PAN. Son alrededor de 20 puntos de diferencia, cuestión que ya no sucedió de manera posterior en las siguientes elecciones para gubernatura. Esta diferencia ya no se ha vuelto a dar en estas elecciones, porque como veremos en las siguientes gráficas, los resultados se presentaron de manera ya muy cerrada. Pero aquí, en el año 2004, esta amplia diferencia se puede explicar por el arrastre que aún tenía el PRI en aquellos años y que la mayoría de los estados aún no experimentaban la llamada alternancia. Bueno, en la siguiente lámina, por favor. Sí, en el año de 2010, para las elecciones de 2010, vuelven a competir los mismos partidos. Está la coalición del PAN, PRD, PRI, PT, PBM, el Partido Duranguense, que el Partido Duranguense es un partido local, pero que se ha mantenido durante todas las elecciones, incluso esta última. Bueno, para este año 2010 vuelve a ganar el PRI sobre otros 5 candidatos, pero vemos lo que les comentaba hace un momento, cómo los resultados se vuelven más estrechos entre el candidato del PRI, que en ese momento era Jorge Herrera Caldera, y el candidato de la alianza PAN, PRD y Convergencia, quien es precisamente José Rosas Aispuro, personaje que ganó en 2016 la gubernatura. Vean, la diferencia es muy pequeña,
es muy cerrada, son alrededor de 2 puntos porcentuales solamente, y esto algunos especialistas han mencionado que incluso habiendo un poco más de trabajo por parte de la coalición, se pudo haber ganado y arrebatarle al PRI la gubernatura local, y entonces desde el año 2010 experimentar la famosa alternancia, que lo vivieron hasta el año 2016, pero se pudo haber tenido desde el año 2010. Bien, por favor, Fab, la siguiente. Elección 2016. Aquí para las elecciones de 2016 compite un partido más, que es Morena. Tenemos la alianza PRI-PBM, la alianza PAN-PRD, PT, Morena, el PES, cambia. También hay un candidato independiente, los candidatos no reconocidos. Para las elecciones de este año, que es cuando se da la alternancia, gana la gubernatura la coalición PAN-PRD, con su candidato, como les mencioné, que era José Rosas Aispuro. Él logró el 46% de los votos, deja en segundo lugar al candidato de la coalición PRI-PBM, partido duranguense, que les digo que siempre ha contendido el partido local, y Nueva Alianza. Su candidato, Esteban Villegas, también, como sabemos, vuelve a competir en el año 2022 y es cuando gana la gubernatura para las elecciones pasadas, pero después ya no fue postulado por esta coalición, sino por la alianza conformada por el PRI, el PAN y el PRD. Esto lo mencionará el doctor Escamilla. Se puede también ver que la diferencia entre los dos primeros lugares es amplia, aunque como se verá para las elecciones del año pasado, esta sí va tomando distancia. Bueno, también aquí podemos observar que el proceso electoral de 2016, en ese proceso, Morena compite por primera vez. Aquí postula a un candidato que se llama Guillermo Favela Quiñones. Él obtuvo el cuarto lugar con un muy por debajo porcentaje, el 2% de la votación. Bien, para el caso de los ayuntamientos, y que es un punto que ya es casi estoy por cerrar, tengo a mi compañero de presentación que es el doctor Escamilla y que va a continuar con esta parte, las elecciones en la actualidad, 2022. Bueno, en el caso de los ayuntamientos en la elección de 2016, aquí quiero mencionar que así como hubo una alternancia en el Ejecutivo local, la distribución de los gobiernos municipales, en esa distribución, también se sufrió un reacomodo a favor del PAN. En el año 2016 hubo la alternancia, pero también en la parte de los municipios hubo un gran reacomodo, que para esos años fue un gran avance para la oposición. Fue el avance para el PAN, hubo un avance no tan amplio, pero también se dio para el PRD, mientras que se da un déficit para el PRI, obviamente, que es el que pierde municipios. Son 39 ayuntamientos los que tiene en total el Estado y el PRI pierde 8, incluyendo la capital. Sufrió una gran pérdida. El PRI no sabía que iba a seguir perdiendo, pero para ese momento vivió una gran pérdida. Aún así, aún con esta pérdida, siguió manteniendo la mayoría de las presidencias municipales, que después las fue perdiendo, y vamos a ver cómo en el año 2022 los municipios experimentan un mayor reacomodo. Esto es parte de lo que va a abordar el doctor Escamilla, y bueno, con esta parte cerraría mi participación. Muchas gracias. Gracias, Fabiola. Muchísimas gracias, doctora Erika, por esta exposición y dejar claro que esta situación de cómo la alternancia puede llegar desde antes, cuando las coaliciones podrían hacer un trabajo importante, sustancial, y que les permita, bueno, pues arrebatar las hegemonías que van teniendo estos partidos políticos, y que además hay que reconocer que ahora, de miras a este año 2023, se seguirán rompiendo estas hegemonías. Muchísimas gracias, doctora Erika.
Y comenzamos con la presentación del doctor Alberto Escamilla Cadena. Él es doctor en estudios sociales, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesor investigador titular de tiempo completo de la UAM Iztapalapa, División de Ciencias Sociales y Humanidades del Departamento de Sociología, área de procesos políticos. Participa en la línea de conocimiento de procesos políticos con especialidad en la línea de investigación de democracia e instituciones políticas. Doctor Alberto Escamilla, sea usted muy bienvenido. Por favor, adelante con la continuación de Durango. Muchas gracias, Fabiola. Igual, agradecer la invitación a este evento, a ser un evento más de los estados. Ahora, bueno, pues nos invitaron para la elección de Durango 2022, así que le agradezco a la doctora Rosa María Mirón y a los organizadores de este evento. Y también, bueno, agradecer a Erika por la primera parte de la presentación. Gracias, doctora. Yo ya me voy a centrar más en lo que fue el proceso electoral de 2022, en donde la elección del 5 de junio se eligieron un total de 360 cargos. Uno, bueno, pues fue el titular del Poder Ejecutivo del Estado, 39 presidencias municipales, 39 sindicaturas y también 327 regidurías para un periodo de 3 años. Bueno, y en esta elección participaron 2 coaliciones partidistas. La primera estuvo encabezada por el PRI, el PAN, el PRD y se denominó Va por Durango. La segunda alianza se denominó Juntos Haremos Historia en Durango y estuvo conformada por Morena, el Partido Verde Ecologista, el Partido del Trabajo y un partido local, Redes Sociales Progresistas de Durango. Bueno, y en estas, cabe decir que en estas elecciones que se celebraron en 2022, donde estuvieron en juego 6 gobernaturas, bueno, pues la oposición a nivel nacional ganó Durango y Aguascalientes, así que vamos a hablar de una de las elecciones que ganó la coalición. Ahí se ve, ¿no? Bueno, es esta lámina, la correcta. A ver, es esta. Ahí está, qué fue lo que se elige y el calendario procesal. Ahí está detallado tanto el inicio del proceso electoral, las precampañas para gobernatura, ayuntamientos, campañas a la gobernatura, la elección, el cómputo distrital y el cómputo estatal. Ahí están las fechas. Y bueno, para esta elección entonces, de 2022 participaron 8 partidos políticos con registro nacional. 8 partidos, 7 que tienen registro nacional, los que ya conocemos, y un partido político estatal, que es Redes Sociales Progresistas en Durango. Y el 8 de enero, la coalición Va por Durango acordó que el PRI seleccionaría el candidato a la gobernatura. Y llama la atención porque, bueno, quien ganó en 2016, como ya lo explicó la doctora Erika, fue el Partido Acción Nacional. Sin embargo, bueno, el arraigo fuerte históricamente en esta entidad, pues lo tiene el PRI, así que, bueno, se decidió dejarle la candidatura a la gobernatura. Y para el caso de los municipios, 12 candidatos los seleccionó el PRI, 12 el PAN, 5 el PRD, y en 10 municipios no presentaron candidatos en conjunto. Ahora, ¿cómo se decidió al candidato? Fue mediante una encuesta. El 25 de enero esta coalición anuncia que el ganador de la encuesta que realizó de las eras de Motecnia era Esteban Villegas Villarreal, quien compitió en el 2016 abanderando al PRI, pero perdió con el puro del Partido Acción Nacional. Así que, bueno, él fue el elegido en las encuestas
Era la segunda vez que iba a competir o que compitió. Lo hizo, insisto, como abanderado del PRI en 2016. En el caso de la coalición Juntos Hacemos Historia en Durango, también Morena realizó una encuesta entre sus militantes, en donde, bueno, José Ramón Enríquez Herrera fue el mejor posicionado de la encuesta. Sin embargo, Morena, la dirigencia nacional del partido, decidió concederle la candidatura a Marina Vitela. Por lo tanto, el ganador de la encuesta, José Ramón Enríquez, manifestó su inconformidad por la decisión, argumentando que la dirigencia del partido había modificado los criterios de selección para otorgarle la candidatura a Vitela, que se habían empleado criterios oscuros para esta selección y que, bueno, manifestó su inconformidad públicamente. Bueno, pero al final es Marina Vitela quien va como candidata de esta coalición, porque así lo decide Morena. Y esta coalición fueron juntos en 38 municipios, en 38 de los 39. Y en cuanto a Movimiento Ciudadano, pues como lo ha hecho en los últimos años, decidió competir de manera aislada, sin incorporarse a alguna de las dos coaliciones. La candidata fue Patricia Flores Elizondo. De esta manera, de los 3 aspirantes, 2 eran mujeres. Que hay que recordar que para esta elección el INE solicitó que al menos en la mitad de las candidaturas fueran mujeres. Bueno, 2 de ellas eran mujeres. Y para el caso de Durango, el proceso electoral comenzó el 1 de noviembre y las campañas a los candidatos a gobernadores fueron el 13 de abril, del 13 de abril al 1 de junio. También para los aspirantes a ayuntamientos fueron del 13 de abril también al 1 de junio. Y se realizaron 2 debates, uno el 12 de abril y el otro el 12 de mayo. Participaron los 3 candidatos y candidatas. Ahora, en cuanto a los sondeos de opinión que se realizaron, pues digamos, el último corte previo a unos días antes de la elección, el candidato de la elección Va por Durango, apareció como puntero con el 47% de la intención del voto, mientras que la candidata de Juntos Hacemos Historia en Durango, Alma Marina Vitela, ocupó el segundo lugar con el 45%. Movimiento Ciudadano apenas alcanzaba el 6%. A ver, sí me gustaría decir que este muestreo pues, sí parecía consistente, con base al comportamiento electoral de la ciudadanía, que tradicionalmente tiene lugar en esta entidad, pues casi siempre se decanta por partidos de centro de derecha. Durango es una de las entidades en donde la izquierda partidista todavía no logra un arraigo entre el electorado. Y bueno, también creo que vale la pena resaltar que en referencia a la violencia política, pues en Durango no se registraron homicidios de candidatos. Bueno, de acuerdo a algunos especialistas, podría deberse a que es una de las entidades donde se celebraron elecciones en 2022 y se renovaban gubernaturas donde no se encuentra, no es una de las entidades que tenga mayor incidencia delictiva. Sí, bueno, también ya pasando ya propiamente a la jornada electoral del 5 de junio, se instalaron el 99.4 de las casillas. La lista nominal de electores se compone de 1.332.803 electores y la participación ciudadana alcanzó el 50.46. Más o menos votó la mitad de la lista nominal de electores. Ahora, los resultados que arroja para la gobernatura. Bueno, el ganador fue el candidato de la coalición Va por Durango, Esteban Villegas, con el 53% de los votos. En segundo lugar lo tuvo Marina Vitela Rodríguez, de Juntos Hacemos Historia en Durango, con el 39%. Y el tercer lugar, Patricia Flores, de Movimiento Ciudadano, con el 4.31% de las preferencias electorales.
Así que, bueno, como decía yo, pues es de las dos entidades en 2022 que retuvo la oposición a nivel nacional. Y en el caso de los ayuntamientos, la coalición Va por Durango obtuvo el triunfo en 15 de los 39 y la coalición Juntos Hacemos Historia en Durango obtuvo el triunfo en 18 ayuntamientos. Es decir, el 46% de los ayuntamientos del estado serán gobernados por Morena y sus aliados, el 38% por la coalición Va por Durango. Y como decía, bueno, Movimiento Ciudadano se quedó con uno. Entonces, bueno, la mayoría, una ligera mayoría de los ayuntamientos son para Morena y sus aliados. Un dato significativo es que Acción Nacional no obtuvo ningún triunfo en los 39 municipios. Y debemos considerar que el gobernador será de Acción Nacional. Y ahora, en cuanto a las impugnaciones, el Tribunal Electoral registró un total de 442 demandas previo a la elección. En total de las 6 elecciones fueron 442 demandas y Durango concentró 98 para los comicios para gobernador y los ayuntamientos. Fue la entidad con más impugnaciones electorales en su conjunto. Básicamente se centraron en la imposición de medidas cautelares, actos anticipados de campaña y uso indebido de tiempos en radio y televisión. Se anuló un municipio, el de Tamazula, se declaró la nulidad, así que, bueno, el tribunal le pidió al Congreso local que expidiera la convocatoria para la elección extraordinaria. Y bueno, el 12 de agosto el Tribunal Electoral del Estado de Durango confirmó la elección del gobernador al resolver 266 medios de impugnación, de los cuales 83 tuvieron lugar en la etapa de los resultados. Bien, ¿qué se puede concluir de esta elección? A ver, en cuanto a los niveles de competitividad, son muy bajos, al menos en esta elección, en Durango, porque la diferencia entre primero y segundo lugar fue de 14 puntos porcentuales. No hubo competitividad. La hubo en los municipios, ahí sí hubo altos niveles de competitividad. En cuanto al abstencionismo, pues fue alto. Si la mitad de la lista nominal de electores no votó, pues fue muy alto. Y en cuanto al sistema de partidos, pues dado que se trata de una coalición, pues básicamente es un multipartidismo, pero la alianza PRI-PAN-PRD controla tanto el Congreso como la gobernatura. Así que también al mismo tiempo se trata de un gobierno unificado, lo que vivirá en los siguientes años el estado de Durango. Con eso concluiría y bueno, les agradezco. Muchísimas gracias, doctor Escamilla. Sumamente interesante esta situación también por la que pasa el Partido Acción Nacional en ciertos momentos y que bueno, pues ya también se dibujan varias cuestiones como el tema de las alianzas que siguen esta parte de Va por México, esta marca ya registrada, ¿no? De la oposición y que con el anuncio de ayer, bueno, pues prácticamente tendremos más de esto, al menos este año, y si se ponen de acuerdo en el 24, ¿no? Porque, bueno, ya ven que luego en las votaciones en la Cámara como que ya no se llevan tan bien. En fin, muchísimas gracias, doctor. Y bien, damos paso a el tema de Quintana Roo con la doctora Tania Libertad Camacho Luja, que nos acompañó inclusive el año pasado también abordando este tema, pero muy calientito. Ya tuvo más tiempo la doctora para hacer un análisis todavía mucho más profundo de esta situación. Y bueno, pues ella es doctora en Ciencias Sociales y desde hace 12 años es profesora investigadora en la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Es adscrita a la División de Ciencias Políticas. Cultiva las líneas de investigación sobre cambio político y consolidación de la democracia en el nivel subnacional, así como el de género y democracia, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Doctora Tania Libertad, adelante, por favor, con su exposición.
Muchas gracias, Fabiola. Buenos días a todas y a todos. Un gusto. También me sumo al reconocimiento y al agradecimiento por la invitación que nos hiciera la doctora Rosa María Mirón para participar en una edición más de este seminario, y un gusto compartir la mesa con tan distinguidas y distinguidos colegas. Bien, voy a empezar a compartir mi presentación. Bueno, en efecto, desde el año pasado hablábamos un poco de las características del proceso electoral en lo local, en Quintana Roo. Quintana Roo es uno de estos estados a los que les llega la alternancia de manera un poco tardía, porque su primera alternancia ocurre en 2016, después de gobiernos emanados del Partido Revolucionario Institucional, tanto como entidad federativa como antes, cuando fue territorio federal. Estuvo gobernado por políticos del Partido Revolucionario Institucional. Precisamente por una escisión del PRI es que sale de sus filas Carlos Joaquín González, un político que actualmente está recién nombrado embajador de México en Canadá. Él es importado, por decirlo de alguna manera, por el PAN y por el PRD, es postulado a la gubernatura, y como Quintana Roo venía saliendo de un gobierno tristemente reconocido por corrupto, ¿no?, de Roberto Borge Angulo, pues bueno, la ciudadanía vota, digamos, masivamente en una especie de voto de castigo. De hecho, registra sus votaciones históricas más altas. Después las presentaré un poco para tener los datos puntuales. Se vota a las urnas para emitir un voto de castigo en contra del PRI, y entonces llega esta persona, un político pues identificado de cualquier manera con las familias políticas tradicionales, pues es medio hermano de Pedro Joaquín Codwell, quien fuera también gobernador del estado de Quintana Roo, el segundo gobernador, y pues un dirigente nacional del PRI. La siguiente alternancia ocurre ahora en el proceso electoral del año pasado, cuando Mara Lezama, una candidata de la coalición encabezada por Morena, pues obtiene el triunfo, y es un poco de lo que vamos a analizar y algunos datos sobre el Congreso. Bueno, precisamente el proceso electoral local inicia en 2021. El Instituto Electoral Local marca su fecha de inicio como el 22 de octubre de 2021 con la aprobación del Plan Integral y el calendario del proceso electoral para la renovación de la gubernatura y las diputaciones locales. Sobre todo en este plan se analizan y se definen los criterios de aplicabilidad para las candidaturas, porque no solamente como ya está pasando en la mayor parte del país, no solamente se definen por criterios de paridad, sino también para representar a los sectores juveniles, a los grupos de la diversidad sexual, a grupos indígenas, etcétera, y también para la integración de los consejos distritales. El 7 de enero del 2022 se da la declaratoria del inicio del proceso electoral para renovar estos cargos de los que ya hice mención: una gubernatura, 25 diputaciones locales, y en el caso de Quintana Roo, además, en los municipios del norte del estado, Benito Juárez, Puerto Morelos, Isla Mujeres y Solidaridad, se realizó una consulta popular para la revocación de la concesión de los servicios de agua potable y alcantarillado a una empresa llamada Aguacán. Esta concesión se hizo en los 90, la realizó el entonces gobernador Mario Villanueva Madrid, y Roberto Borge la amplió a otros municipios y extendió su duración hasta el 2053, hasta el 2053. Y aquí el problema es que pues sabemos que el acceso al agua es un derecho humano, y además esta empresa se ha caracterizado por dar un servicio pues de muy mala calidad, con tarifas incosteables para gran parte de la población. Entonces, bueno, los ciudadanos activaron esta consulta. Entonces, esta es otra particularidad del proceso electoral. Bueno, un poquito de numeralia. Estas infografías tan maravillosas son del Instituto Electoral Local. Se instalaron 2,297 casillas. La lista nominal del Estado es de 1,333,173 personas. Como se puede ver, un poquito más de hombres que de mujeres.
Contó el proceso electoral con 262 personas observadoras y observadores electorales, 16,079 funcionarios y funcionarias de casillas, así como la contratación de 535 personas capacitadoras y capacitadores electorales y supervisores electorales. Las candidaturas registradas fueron 212. Este es el proceso electoral que tuvo el mayor número de candidaturas de mujeres en la historia de Quintana Roo. En cuanto a las de mayoría relativa, hubo 101 candidaturas de mujeres frente a 57 de hombres. En las de representación proporcional, 29 mujeres y 20 hombres. Y las candidaturas a gubernatura, hubo 3 candidatas identificadas con el sexo femenino y 2 hombres. Vale la pena mencionar que en este proceso, solo con este registro de mujeres, bueno, es la ocasión en la historia de Quintana Roo que más mujeres han competido, porque solo habíamos tenido 2 candidatas a la gubernatura, en 2005 y en 2010. Ambas fueron postuladas por el PAN, Adi Joaquín Codwell y Alicia Ricalde Magaña, ambas isleñas, de Isla Mujeres y de Cozumel, identificadas con familias políticas tradicionales en la entidad. Bueno, voy a comentarles quiénes son las organizaciones, los partidos y coaliciones que fueron los protagonistas de este proceso. Hubo 2 coaliciones, Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo, integrada por el PT, el Verde, Morena y el partido político local Fuerza por México, Quintana Roo. Va por México, integrada esta coalición por el PAN, PRD y un partido local, Confianza por Quintana Roo, el PRI, que fue solo, el Movimiento Ciudadano, que también decidió presentar un candidato solo, y otro partido local que es el Movimiento Auténtico Social, quien también presentó una candidatura. Bueno, ellas y ellos fueron los candidatos en el proceso. De izquierda a derecha aparece en primer lugar Mara Lezama, la candidata de Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo. Ella es una política que hizo su trayectoria en el nivel política, su trayectoria política en el nivel municipal. Fue 2 veces presidenta municipal de Benito Juárez, en donde se encuentra la famosa ciudad de Cancún. Y sus orígenes en realidad están vinculados a los medios de comunicación. Mara Lezama, incluso en la actualidad, cuando acude a estos actos anticipados de campaña que realiza políticas de Morena, ella destaca porque es una excelente oradora, entonces sus orígenes tienen que ver con los medios de comunicación, conduciendo precisamente un programa de denuncia ciudadana en un consorcio de medios de comunicación conocido como Grupo Turquesa en Cancún. Yo les decía en el seminario del año pasado que precisamente Mara Lezama y otro personaje que está aquí, José Luis Pech, y una tercera, y eran las personas que se iban a disputar, se veía, ¿no? Desde años atrás que se iban a disputar la candidatura de Morena, con el tema de que estos acuerdos de paridad del Consejo General del INE que recomendaban, ¿no? Pedían a los partidos políticos incluir más candidaturas femeninas, especialmente para aquellos partidos que en el proceso de gubernatura anterior habían postulado a hombres. Bueno, eso nos hacía pensar que necesariamente una mujer iba a ser la candidata y entonces iba a haber posiblemente una ruptura al interior de Morena, y pues fue lo que ocurrió. Mara Lezama fue la candidata, José Luis Pech, que está ahí en cuarto lugar, se fue al Movimiento Ciudadano, y ahorita les contaré un poquito más de esa historia. La siguiente candidata, que fue la que le siguió en las preferencias, lejos, pero es quien le siguió a Mara Lezama, fue Laura Fernández, una política que pasó por varios partidos, el PRI, el PAN, el Verde. Al final se identificó sobre todo con el Partido Verde en esta coalición. Ahí tuvieron muy clara su candidata. En el caso de Leslie Hendricks, ella fue la candidata del PRI, como mencioné, el PRI decidió ir solo, apelar al tema de la congruencia, de no traicionar, bueno, los principios de su partido. Ella es hija del 5º gobernador del estado de Quintana Roo. Vemos que aquí hay un tema de familias, ¿no? En que se van
repitiendo o reorganizando en los partidos, otras permanecen fieles como Leslie Hendricks. José Luis Pech, yo les decía que fue el candidato de Movimiento Ciudadano, él es actualmente senador por Morena, en su momento pidió una licencia, bueno, es senador, no por Morena, es por Movimiento Ciudadano, en su momento pidió una licencia, él nos salvó de alguna manera de tener como candidato a este personaje Roberto Palazuelos, quien originalmente había sido presentado como el candidato del Movimiento Ciudadano. Afortunadamente, con esta memoria de video, ¿no?, que está por todos lados en las redes sociales, pronto empezaron a salir los videos en donde Roberto Palazuelos exhibía con mucho orgullo en algún programa de entrevistas de farándula cómo portaba armas, cómo amenazaban o su guarura baleaba a personas, y entonces esta mala imagen pública le valió ser retirado de la candidatura y José Luis Pech ocupó su lugar una vez que se decidió que Mara Lezama iba a ser la candidata de Morena. Y finalmente está Nibardo Mena, que es este candidato de un partido local que les mencionaba, identificado sobre todo con los grupos cristianos de Quintana Roo. Él, su antecedente es que fue presidente municipal de Lázaro Cárdenas y, bueno, quedó en cuarto lugar de las preferencias electorales, pero es interesante por ser un partido local, una persona prácticamente desconocida, que pues hizo una campaña interesante. Bueno, algo que vale la pena mencionar es que este proceso electoral pues estaba como muy resuelto desde el principio. Se empezó a hacer campaña anticipada. Quintana Roo, desde que López Obrador se lanzó por primera vez a la presidencia de la República, ha sido un estado obradorista, no existía Morena, pero sí obradorista, y estaba muy resuelta. Eso se expresó que, por ejemplo, en los debates a la gubernatura, si se fijan, la ganadora, Mara Lezama, no asistió. Hubo dos debates, uno organizado por una plataforma ciudadana de empresarios y otra por un grupo, el Grupo Turquesa de medios de comunicación. Ella no asistía. Entonces los debates se caracterizaban precisamente por todos contra Mara, ¿no? El ataque a esta candidata, el ataque al proyecto de la Cuarta Transformación, al presidente López Obrador, y a resaltar ciertos indicadores en materia de violencia que había publicado el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, en donde ponían a Cancún, en el municipio de Benito Juárez, donde Mara Lezama venía gobernando, como una ciudad puntera en materia de delitos, ¿no?, y de violencia. Entonces, bueno, ella no asistía a las reuniones y ellos se concentraban pues en esto. Al único debate que asistió la candidata de Juntos Hacemos Historia por Quintana Roo fue al que organizó el Instituto Electoral Local. Aquí está ella en medio, en esta fotografía. Un poco la tónica fue la misma, con su excelente oratoria y las frases un poco hechas de la Cuarta Transformación. Ella controló prácticamente todo el debate, la atacaban y ella no escuchaba nada y simplemente se dedicaba a presentar algunos lineamientos, ¿no?, de lo que sería su plataforma política. Hablando de que el proceso estaba un poco resuelto y que no fue una elección competida, ¿no? Esta tabla yo la había presentado antes en algún ejercicio aquí de la cátedra, que es este condensado que hace el Colegio de Especialistas en Demoscopía y Encuestas, y vemos cómo desde el principio Mara Lezama, que está aquí marcada en rosa, la columna de ella, estuvo 30 puntos arriba del segundo lugar. Entonces, desde el principio se veía esto muy resuelto. La última encuesta es la de Mitofsky en el 22 de mayo. También la seguía manteniendo con una ventaja muy clara de más de 30 puntos frente al segundo lugar. Y pues los resultados electorales confirmaron esta tendencia, en particular de las Heras, fue quien más se aproximó al resultado obtenido. Y aquí podemos ver pues el triunfo, la hegemonía, ¿no?, de esta coalición,
que llevó a Mara Lezama a la gubernatura con el 57% de los votos y muy por de lejos, ¿no? Muy por detrás, el segundo lugar con un 16% de los votos. Yo les decía que bueno, en tercer lugar estuvo José Luis Pech con el Movimiento Ciudadano, en cuarto lugar Nibardo Mena con este partido local, que pues ahí se llevó el 7% de los votos, y vemos el desempeño del PRI, que tuvo apenas el 2.9% de las votaciones. Yo me permití hacer esta tabla, pues aquí se queda el video y después se puede revisar con mayor detalle, donde quise reflejar las votaciones por partido dirigidas directamente a los partidos con datos del Instituto Electoral Local, y podemos hacer el balance entre la columna de 2016, donde está el proceso electoral para elegir al Ejecutivo antes de 2022, en el 2016 y en el 2022, y vamos a ver el crecimiento de Morena. Morena en 2016, su candidato, que fue precisamente José Luis Pech, ya había sido candidato, tuvo en ese tiempo el 10.9% de los votos. En este proceso se lleva el 32% y crece entonces 21.67 puntos. Otro partido que está resaltado ahí en verde es el Partido Verde Ecologista de México. Su desempeño en Quintana Roo siempre fue más o menos lo que están viendo, 8%, 2%, 7%, 4%, pero en 2022 crece, ¿no? Y se lleva 20.14% de los votos. Aquí vale la pena mencionar que hubo una campaña de denuncia masiva en redes sociales, o sea, muy documentada, acerca de todo el dinero que metió, como siempre lo ha hecho el Verde, todo el dinero que metió el Partido Verde para que la gente votara, para comprar votos, para que marcaran en la boleta directamente al Partido Verde Ecologista de México y de esa manera, pues fortalecer, ¿no? su capacidad de chantaje seguramente en el gobierno de Mara Lezama, ¿no? Entonces, tiene un crecimiento impresionante. Otro que vale la pena destacar es el Movimiento Ciudadano, que marca aquí como en gris, que de no competir en 2016 al proceso electoral de 2022, bueno, se lleva estos 12.94% de votos y que en un mundo en donde el PRI y el PAN ya no tienen mucho que hacer, como se está viendo, pues la alternativa precisamente a Morena ya se está viendo a nivel nacional, posiblemente podría ser algún candidato postulado por este partido. La participación, yo les decía que en 2016 tuvo la participación histórica más alta, 54%, en Quintana Roo siempre se tiene una participación muy baja, en 2022 fue del 40%, y bueno, yo creo que es atribuible, además de lo histórico que tiene Quintana Roo, también al tema de que se percibía como muy resuelta, la gente en la calle incluso lo decía. Brevemente al Congreso, la 17ª legislatura, que es la actual, está integrada por un 64% de mujeres, o sea, hay 16 diputadas frente a 9 diputados. Contrasta con la legislatura anterior, que tuvo 13 hombres y 12 mujeres, ahora hay una representación más alta de mujeres, y sin embargo, les pongo aquí en la tablita azul, que la Junta de Gobierno y Coordinación Política, integrada pues precisamente por las coordinadoras y los coordinadores de las bancadas, ha sido predominantemente masculina en el caso de Quintana Roo. En la legislatura que recién salió, tuvo 3 presidentes, y en la legislatura que recién se instaló, su presidente y su secretario son del sexo masculino. Entonces, habemos más mujeres, pero en los espacios de mayor peso en la toma de decisiones, no estamos presentes en la misma proporción. También cuando se registra o se analizan los cargos administrativos de mayor peso en el Congreso. A poco más de 100 días, con esto concluyo, del gobierno de Mara Lezama. En estos días se acaban de cumplir sus 100 días de gobierno y en estos días también va a presentar su plan estatal de desarrollo. Se ha hablado mucho, o se ha podido ver una especie de reconexión de la gobernadora con los sectores populares. ¿Por qué digo una reconexión? Porque Mara durante las campañas se reunía con los empresarios, con personajes connotados de la vida social y política, o sea, como si fuera ya una gobernadora. Ha activado una estrategia de verbenas, de convivios populares y le ha funcionado mucho. La gente siente una simpatía muy grande por ella porque pues maneja un discurso popular muy claro, ¿no?
hay una indefinición, pongo acá, sobre cuándo es una política del Verde, cuándo es una política de Morena, y lo más importante, por qué tiene ya en su gabinete conformado a funcionarios borjistas del borjismo priista corrupto en puestos clave en la administración pública estatal. Han salido algunas encuestas que miden la aprobación de las y los gobernadores. Mara encabeza, ¿no?, estos estudios. Sin embargo, al interior en Quintana Roo, al interior de los grupos de Morena, tiene un amplio rechazo, precisamente porque consideran que ha sobrerepresentado al Verde y a los borjistas e incluso a los joaquinistas del gobernador que va saliendo en el gabinete, y no le ha dado espacios a los grupos fundadores de Morena en la entidad. Y lo más importante, bueno, Mara ha hecho una gran burbuja en torno a ella, abrazada por la figura de López Obrador. López Obrador viene muchísimo a Quintana Roo por el tema del Tren Maya, pero ¿qué sigue después de López Obrador para Mara? Y lo más importante, la institucionalización del partido Morena en lo local es bastante débil, y yo diría que también el sistema de partidos en lo local está sumamente erosionado por la hegemonía de Morena, por lo que han dejado de hacer los mismos partidos. Y bueno, son algunos puntos que darían por sí mismos para una amplia discusión, y lo dejo hasta aquí por ahora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. En definitiva, interesante la situación de Quintana Roo, y en particular este último punto, donde de pronto pareciese que esta fuertísima coalición entre el Morena, Verde y PT, pues en muchos lados ya no, dirían, ya no está cuajando tan agradablemente, e inclusive lo vimos en algunas votaciones de la Cámara de Diputados, donde el Verde y el PT votaron en contra de algunas cosas, un par de votillos por ahí, pero que ya empiezan a hacer disidencia. Y esta situación que pasa en Morena mucho de los puros contra los pragmáticos, ¿no?, como se hacen llamar ahí al interior del partido, pero también los externos, ¿no?, de quién pueda venir de otros partidos, como es el caso del Verde, de bueno, ¿para qué equipo juegas? Porque una cosa es la coalición, pero otra cosa es el partido, ¿no? Entonces, ahí muy interesante la situación de la gobernadora Mara. Muchísimas gracias, doctora Tania, por su exposición. Y bueno, pues ahora sí, pasamos a la exposición sobre el estado de Tamaulipas, y me permito invitar al público a que nos haga llegar sus preguntas para nuestras y nuestros ponentes. Ya por ahí tenemos un par de preguntillas que nos han hecho llegar a través de nuestras diferentes redes sociales. Pero bueno, pues mientras esto ocurre, damos oportunidad al doctor Omar Carrillo de la Cruz para que nos hable del estado de Tamaulipas, y él es doctor en ciencia política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es maestro en estudios políticos y sociales en la línea de procesos políticos, y bueno, pues también es licenciado en ciencia política por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Como docente ha impartido cursos a nivel universitario de ciencia política, derecho, relaciones internacionales, que actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Autónoma de Baja California, Unidad Mexicali. Desde el 2021 forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT en la categoría de candidato a investigador nacional, y entre sus líneas de investigación se encuentran justicia electoral, partidos políticos, América Latina y política comparada. Doctor Omar de la Cruz Carrillo, muy bienvenido a la cátedra y a este seminario. Adelante, por favor. Muchas gracias por la presentación, Fabiola. Es un gusto volver a encontrarnos en este espacio. Y también, Erika, tienes por allá tu micrófono. Ahí está. Ya lo apagamos. Ya, listo. Quiero agradecer a la doctora Rosa María Mirón Lince por la invitación, y es un gusto poder compartir el espacio nuevamente con la doctora Tania y con los profesores Erika Granados y Alberto Escamilla, que como bien se menciona son de mi alma mater, ¿no? Entonces, como bien señalas, a mí me tocó el estado de Tamaulipas, que me parece es una de las elecciones más interesantes que se presentaron en 2022, por el caso previo. Me parece casi imprescindible comenzar a hablar de Tamaulipas sin mencionar el conflicto que se presentó entre el ahora exgobernador, Cabeza de Vaca, y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ¿no? ¿Por qué? Fueron la pauta de una serie de tensiones que se presentaron en el estado de Tamaulipas,
y que fueron determinantes, a mi parecer, para el resultado que se generó en 2022. Pero bueno, hay que recordar que desde inicios del 2021 comenzó una persecución política que se generó desde la Fiscalía de la República con Alejandro Hertz Manero y que estuvo básicamente vinculada a la búsqueda del desafuero del ahora ex gobernador Cabeza de Vaca, que se concluyó primero a nivel nacional en la Cámara de Diputados y después en la propia entidad federativa. Algo que terminó por desacelerar o destensar una vez que se presentaron los procesos electorales, ¿no? Curiosamente, lo que pareciera que siempre fue una cuestión meramente política. Y bueno, ¿qué se eligió en 2022 en Tamaulipas? Solamente fue la gubernatura. Llama la atención que hubo una participación por encima de la mitad, es decir, 53% del padrón electoral se presentó a votar en Tamaulipas, lo que muestra un poco esta tensión que les mencionaba se generó desde la persecución de Cabeza de Vaca, porque quienes fueron los punteros siempre fue el candidato del partido Morena y el candidato del PAN. Aquí hay que mencionar como contexto que en el estado del noreste de este país, siempre, o más bien en la última década, el PAN y el PRI eran quien disputaba el poder, ¿no? Quienes disputaban los principales puestos de poder, en específico la gubernatura. El último gobierno antes de la transición es PAN, con Cabeza de Vaca, y como bien mencionaba también Tania en su exposición, hemos visto en Tamaulipas un crecimiento paulatino de Morena en los últimos años, ¿no? Y se ve reflejado en la máxima con el triunfo de Américo Villarreal, ¿no? Estos son los resultados finales, ya una vez hecha la modificación por parte del Tribunal Electoral Local, después de algunos cuestionamientos sobre casillas específicas. Y al igual que en otras entidades donde gana Morena, la diferencia es considerable, en este caso es de 6 puntos porcentuales. En tercer lugar, vamos a encontrar también a Movimiento Ciudadano con Arturo Díez Gutiérrez, que también es de llamar la atención cómo Movimiento Ciudadano se convierte no solamente a nivel nacional, sino a nivel subnacional en varias entidades federativas como una de las opciones nuevas que comienza a recibir mayor apoyo por parte de la ciudadanía, ¿no? Entonces, yo bien podría dejarlo aquí, pero a mí me llamó la atención algo más, que es la impugnación por parte del PAN hacia la elección a la gubernatura, porque hay tres elementos principales en los que pueden englobarse los temas de la impugnación, que son los que les muestro aquí. Uno, violencia generalizada, intervención de grupos del crimen organizado. La otra, injerencia de servidores públicos en el proceso electoral. Y la tercera, la inelegibilidad de Américo Villarreal Anaya, por el tema de que era senador, pide una licencia, compite para ser gobernador, gana, y una vez que gana, regresa nuevamente al Senado, ¿no? Entonces, voy a ir deshilachando, desmembrando cada uno de estos temas, porque no sé si recuerden, los dos primeros temas han sido los que más debate generaron. En específico, el primero, al ser Tamaulipas una de las entidades federativas que más ha sufrido el tema del crimen organizado, en específico el narcotráfico, en la última década. Poco más de una década, ¿no? Entonces voy a empezar de abajo hacia arriba. Primero, la inelegibilidad de Américo Villarreal, que en principio el PAN argumenta que no puede ser candidato o no debió ser candidato y participar a la gubernatura, porque en 2021 participó como representante de Morena en Sinaloa. Y entonces ahí también van a considerar en su argumentación jurídica el PAN, que desde 2021 comenzó a trabajar Américo Villarreal una alianza con el narcotráfico para que tanto el cártel del Golfo como el cártel del Sinaloa pudieran apoyarlo en su elección. Lo que va a decir el Tribunal Electoral es que no hay un
no hay ni siquiera una jurisprudencia, un precedente y que se vulneraría el derecho político electoral de Américo si no hubiera podido ser candidato, porque no es un argumento suficiente que haya sido representante de Morena en 2021, ni que haya regresado al Senado después de ganar la elección. Entonces, ese queda de lado. Después me voy a saltar al de la violencia generalizada porque va de la mano con lo que señalaba de la representación de Américo en Sinaloa. Y es que hay dos aspectos bien importantes que se volvieron tema nacional o una noticia nacional al salir dos notas trascendentales. Una de ellas es que la representante o la más bien ayudante principal del denominado Rey del Huachicol en Tamaulipas es detenida en 2022 y en su declaración menciona que Américo Villarreal tuvo una fuerte relación con este líder criminal, que incluso llegó a utilizar 2 veces su avión privado para asuntos políticos. Y el otro tema es que 2 funcionarios o 2 miembros pertenecientes a Morena llegaron a estar vinculados en videos también con grupos del crimen organizado. Sobre todo, destaco el de uno de los funcionarios o miembros del partido Morena, que era cercano a Américo Villarreal, que sale en un video haciendo gritos, vitoreos a favor del cártel del Golfo, ¿no? Y que también fue de llamar la atención. Entonces, ¿cuál es el problema con estas 2 demandas que hacen? Es que las pruebas que sostienen o que buscan sostener esta relación entre Américo Villarreal son solamente notas. La que es más fuerte es la de la ayudante número 1 del líder denominado el Rey del Huachicol, pero lo que desestima de estas pruebas el Tribunal Electoral es que esta figura criminal muere 4 meses antes de iniciar el proceso electoral. Entonces señala que si no hubo una incidencia durante el proceso electoral, por lo tanto no hay una forma de vincular o la forma de causalidad está muy lejana para que se pueda comprobar de esa manera. En los otros casos señala que son notas periodísticas, son columnas lo que sostiene la demanda del PAN, pero que al ser otras figuras, no directamente a Américo Villarreal, no hay una relación directa para poder sostener la anulación de la elección por el tema de la intervención de los grupos del crimen organizado. Y también otros argumentos que utiliza el PAN es que incrementó la violencia en Tamaulipas, además de que hubo participación directa en el día de la elección, pero no hay indicios, ni siquiera en índices de violencia que haya incrementado durante el proceso electoral estos incidentes. Hay que mencionar que Tamaulipas ya en sí es un estado con problemas de delincuencia, entonces no incrementó durante el proceso, y el día de la elección no se presentaron informes que indiquen la presencia del crimen organizado e intimidación del mismo hacia la ciudadanía, ¿no? Entonces, estos, tanto el tercer y el primer punto los vinculo porque van un poco de la mano, y para mí, el tema que mayor peso pudo haber tenido es la injerencia de servidores públicos durante el proceso electoral. ¿Por qué? Son intervención de funcionarios de 3 niveles. Comenzando desde el ámbito municipal, la presidenta municipal del municipio, Gustavo Díaz Ordaz, hace un evento público y básicamente impulsa la candidatura de Américo Villarreal. Después, seguramente recordarán que al estado lo visita el secretario de Gobernación, Adán Augusto, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para hacer actos proselitistas a favor de el entonces candidato de Morena. No solamente eso, también el canciller Marcelo Ebrard asiste a actos proselitistas y hace un llamado a la votación. Esto para mí representó el argumento que pudo haber anulado la elección. ¿Por qué? Porque es una intervención directa que se presenta durante el proceso electoral y que fue el argumento para que se anularan las elecciones de Colima en 2015, así como la de la elección a diputados federales en el Distrito 1 de Aguascalientes, Jesús María, los dos en 2015.
y fueron sucesos menos fuertes. En el caso de Colima, se dice que hubo una intervención, más bien se argumenta en la sentencia que anula la elección de Colima, que funcionarios públicos participaron en la promoción de la elección del candidato del PRI en ese entonces, ¿no? Y era a nivel subnacional. Aquí estamos hablando de los dos niveles de gobierno, ¿no? Tanto municipal, también hay casos de funcionarios estatales y la participación de figuras nacionales, ¿no? Pero hay una forma en la que el Tribunal Electoral se lava las manos porque termina diciendo que es cierto que hay una injerencia por parte de los funcionarios públicos, en específico de nivel federal, y va a terminar diciendo que es cierto, hay una argumentación para ello, pero no puede anular la elección porque el PAN no solicitó anular la elección por esta intervención de servidores públicos en su demanda primigenia, que es con la que inicia la demanda contra el Tribunal Estatal Electoral, ¿no? Entonces, como señala el argumento, si no se pide de inicio, no se puede solicitar en una segunda instancia, porque los casos que llegan a sala superior solamente son aquellos que argumenta el demandante que son temas no tratados, elaborados o estudiados por la primera instancia, que es el Tribunal Electoral local, ¿no? Entonces, de esta forma se lavó las manos el Tribunal Electoral para anular la elección de Tamaulipas, pero tenía todo para hacerlo. Y también hay que señalar que no es la primera ocasión que hace esto la actual integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si hacemos un recorrido histórico, desde que integran la Sala Superior, este nuevo grupo en 2016 hasta la fecha, han hecho todo lo posible por no anular elecciones, a diferencia del grupo anterior. El grupo anterior era conocido, o más bien se dio a conocer porque construyó una serie de argumentos o de situaciones en las que anulaban las elecciones, y fue constante. Lo que le señalaba en 2015, anulan 2 elecciones. Pero después de ello, con esta nueva integración, se ha buscado anular lo menos posible las elecciones de los 3 niveles de gobierno, ¿no? Entonces, es aquí donde quería detenerme, y considero que es la sustancia de la elección de Tamaulipas, por la intervención directa de funcionarios, que de hecho lo vemos en la propuesta de reforma electoral. Es algo que busca tanto Morena como el presidente, anular, quitar de la reglamentación que los funcionarios puedan hacer proselitismo, participar en actos de campaña, porque lo llevan haciendo desde 2021. Y es algo que va en contra de la normatividad, ¿no? Entonces, si no puedo contra ello, mejor lo elimino para que sea legal ahora, ¿no? Entonces, y también el tema del narcotráfico, porque me parece que es uno de los temas más representativos, con mayores pruebas que existen en la intervención de una elección, o que se muestran ciertos vínculos, mejor dicho, y es interesante ver el análisis que hace el Tribunal Electoral al respecto, ¿no? Entonces, eso es lo que llevo hasta el momento, y creo que da para más al momento de traspasar toda esta información a un capítulo. Creo que será bastante interesante para el análisis de los comicios subnacionales. Y aquí yo lo dejaría. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Omar de la Cruz Carrillo. Pues ya tenemos algunas preguntas, entonces no sin antes, pues agradecemos mucho la participación de la doctora Erika Granados, quien nos estuvo acompañando con su presentación. Lamentablemente se tiene que retirar por cuestiones de fuerza mayor, pero pues agradecemos como siempre su presencia, pero sobre todo pues su apoyo en la cátedra, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, pues pasamos a la primera pregunta que tenemos. Si pensemos en unos 5 minutos por cada uno de ustedes, me parece que los que nos han mandado son preguntas muy generales, que de una forma o de otra pues atañen a lo que pasa en nuestras diferentes latitudes de nuestro país. Y bueno, nos comenta o nos pregunta María Rodríguez, desde sus perspectivas, las coaliciones entre PAN, PRD y PRI ya serán costumbre, pese a no tener nada en común en cuanto a ideología y estar constantemente en discusión con acuerdos en las cámaras.
¿qué pasa con estas coaliciones a nivel estatal? Seguimos el orden, en este caso sería el doctor Alberto Escamilla, después la doctora Tania y al final el doctor Omar. Adelante, por favor, doctor Alberto. Gracias. Bueno, no, yo considero que no serán una costumbre, no serán un patrón, lo harán en tanto Morena se mantenga como un partido dominante, es decir, tenga la presidencia de la República y tiene 21 gubernaturas, más bueno, una del Verde, que su aliado serían 22, pero a ver, en tanto no cambie la tendencia del partido dominante que se ha venido construyendo desde el 2018, sí van a ir en coalición, pero una vez que empiece, no sabemos cuándo será, a decrecer esta influencia electoral de Morena en varias entidades, bueno, pues creo que ahí en ese momento comenzarán a competir de manera aislada. Y bueno, y ahorita en el corto plazo, evidentemente sí lo van a hacer 2023, 2024, porque son las posibilidades que tienen de ganar. La oposición no tiene ninguna oportunidad de ganar compitiendo sola, y menos en la elección presidencial. Pero después de ello, bueno, en tanto deje de estar tan debilitada como lo está ahora, y en tanto Morena empiece a decrecer su rendimiento electoral, sea cuando sea que suceda esto, bueno, pues me parece que podrán ir a competir solos. En tanto, no tienen otra opción. En el corto plazo, sus únicas posibilidades de ganar, pues están prácticamente en coalición. Incluso, bueno, aquí porque algo que muchos analistas han sostenido es que tendría todavía mayores posibilidades si dentro de la coalición se integrara Movimiento Ciudadano, pero bueno, pues hasta el momento ha tomado una decisión que aparentemente parece irracional, ir solo, sobre todo en entidades en entidades donde no tienen ninguna posibilidad de ganar, entidades federativas, o bien en una elección presidencial donde no tiene ninguna posibilidad de ganar. Y digo aparentemente irracional porque analizándolo bien no lo es. Ellos dirían, bueno, ya gobernamos Nuevo León, gobernamos Jalisco, no es algo menor, por lo tanto parece que sí tiene algo de racionalidad. Ellos están apostando a esto. Por un lado, dicen, no queremos ser parte de la coalición de gobierno porque estamos en desacuerdo con las políticas del presidente López Obrador, pero por el otro lado no queremos ser parte de la otra coalición que representa el pasado lleno de corrupción, de privilegios, etcétera. Es decir, esa es la narrativa que ellos manejan. No ven la conveniencia de estar en ninguna de las dos coaliciones. Pero bueno, esta es una decisión de ellos, así que yo lo que veo, no veo, en el corto plazo sí seguirán juntos, pero no, definitivamente no será una costumbre. Llegará un momento en que la coalición se separe y compitan por su cuenta. Digo, el PRD en tanto no vuelva a reposicionarse electoralmente, seguramente sí competirá ya quizá en el mediano plazo, en futuras elecciones, en medio de una coalición. Eso seguramente porque es por cuestiones de sobrevivencia. Eso es lo que tendrá que comentar. Muchísimas gracias, doctora Alberto. Adelante, doctora Tania. Sí, bueno, coincido con el colega. La verdad es que cuando hay partidos competidores tan fuertes como es ahorita Morena, pues la única alternativa es ir en coalición. Sin embargo, como ya dijo Angelo Panebianco, los partidos políticos tienen que estar haciendo todo el tiempo ese cálculo entre ser pragmáticos, pero también ser fieles a la marca, a lo que venden, ¿no? Entonces, por supuesto que frente a determinadas coyunturas, por ejemplo, no sé, quién quisiera en Quintana Roo asociarse al PRI, ¿no?
O sea, creo que te afecta más ir asociado a ese partido que ir solo. Y coincido también en esta apreciación sobre el caso del Movimiento Ciudadano, por eso lo resalté ahí en el comportamiento electoral que ha tenido en Quintana Roo, porque va a ser inevitable el desgaste de Morena. Como sociedad tenemos aspiraciones, anhelos de mejora, y está bien que seamos exigentes con las políticas, con los políticos, y entonces eventualmente vamos a tener que buscar alguna alternativa. Yo pienso en el caso de Quintana Roo, y aquí pues parece ser que el PAN, el PRI no van a hacerlo, el PRD incluso ya perdió el registro en el estado, y entonces de pronto puede ser el Movimiento Ciudadano. En efecto, pienso que por la coyuntura actual, con esta polarización que ha generado política, o sea, por la fuerza, por esta fortaleza que tiene el obradorismo en Morena, pues las coaliciones van a tener que hacer la alternativa. Ha pasado en otros momentos de la historia, ¿no? Que son todos unidos contra algún candidato, pues para poder tener oportunidades de ganar, y forma parte del pragmatismo, ¿no?, que despliegan las organizaciones políticas. Ese sería mi comentario. Muchísimas gracias, doctora Tania. Doctor Omar, por favor, adelante. Gracias, Fabiola, y yo voy en la misma línea de la doctora Tania, ¿no? El pragmatismo es parte de lo que identifica a las organizaciones políticas en los últimos años, sobre todo considerando la definición de Giovanni Sartori que un partido político no es importante en el momento de adquirir más votos, sino en la posibilidad de poder chantajear también a los otros partidos políticos, ¿no? Que es, me parece, lo que está haciendo Movimiento Ciudadano en los últimos años, de repente jugar ese estira y afloja con la oposición, con el PRI, PAN, de acercarme, pero al momento de buscar cierto tipo de alianzas, voy y toco la puerta de Palacio Nacional, como puede verse o apreciarse hasta cierto punto en algunos momentos, como sucedió con el triunfo de Samuel García en Nuevo León, ¿no? También lo que señalaban los colegas, me parece que lo que consideramos poco normal en México es que los partidos hagan coaliciones, no importa cuál sea la ideología, ¿no? Eso es más bien algo que consideramos muy puritano por parte de nuestra forma de ver la vida, de, ay, no, si es de izquierda no puede ir con derecha, cuando desde la Segunda Guerra Mundial las ideologías se han venido desdibujando, y esto se ve sobre todo en términos teóricos con los partidos atrapatodo, ¿no? ¿Por qué lo mismo podríamos decir de Morena con el PES, un partido de derecha, más derecha que el PAN, y que hace alianzas con Morena, que se dice ser el de más de izquierda, o más bien en esa misma coalición encontramos a los dos partidos de más izquierda en nuestro país, que es el Partido del Trabajo y Morena, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que incluso están más cercanos al centro PRI, PAN y PRD. Entonces, más bien creo que deberíamos de comenzar a cuestionarnos como sociedad que no deban existir estas coaliciones, sino más bien comenzar a verlas como algo normal. El Pacto por México, que fue tan cuestionado, fue la primera alianza que se construyó que terminó con la parálisis legislativa. Y pocos lo vemos así. En vez de verlo como un logro político para poder construir una agenda de reformas, lo satanizamos porque fue la mafia en el poder, ¿no? Entonces yo más bien dejaría el debate a repensar esa forma de hacer coaliciones, ¿no? Esa me gusta, doctor Omar, para una mesa, la forma de hacer coaliciones, no es un gran título, que además ya inclusive la doctora Rosa María Mirón Lins en algún momento explicaba, pues, quiénes son los partidos que más están perdiendo con las coaliciones. Por ejemplo, al Verde le va muy bien con la coalición con Morena, no le va mal al PT, pero no le va tan bien como al Verde, ¿no? Cosa contraria en Va por México, ¿no? El PRI y el PRD se están desangrando brutalmente, mientras que el único que le va bien en votación pues es el PAN, ¿no? Bueno, hablando a nivel federal, pero como ya comentaba la doctora también, quien ya perdió el registro, no solamente en ese estado, sino en muchos otros, pues es el PRD, porque además me parece que ahí es un tema de cómo comunicas esta parte de dejarnos atrás de lo purista, y luego viene pues la autoridad moral que uno pueda tener para hacer ciertas vinculaciones, que eso también es otro
otro tema histórico en nuestro país, pero qué buenas respuestas. Les agradezco a los tres. Vamos con la siguiente pregunta. Nos pregunta Brian Hernández, ¿consideran que el INE y los soples se están quedando cortos en cuanto a acciones y sanciones ante los actos anticipados de campaña? Y yo a eso le agregaría, y todas las demás cosas que se hacen por encima de la ley, y pongo a nota de pie de página que donde sí se pusieron de acuerdo los partidos políticos de Reforma es en las prerrogativas, en donde el INE ya no los pueda multar tanto, ahí sí no hubo discusión, no hubo sombrerazos, porque bueno, pues había que cuidar el dinero de ellos mismos. Entonces, pues consideremos esto, ¿no? Si el INE y los soples se están quedando cortos con estas sanciones. Doctor Alberto Escamilla, adelante, por favor. Sí, gracias. Sí, yo considero que sí, se están quedando cortos, pero también me parece que están evitando un enfrentamiento. Es decir, si ahorita comenzaron a sancionar, por ejemplo, a los precandidatos, porque todavía no son ni precandidatos, ¿no? De Morena, pues provocarían una confrontación, tensarían más, pero bueno, eso está al margen, ellos tendrán que aplicar la ley. Me parece que sí, quizá están empezando a acumular evidencias, pruebas. No lo sé si antes de que Lorenzo Córdoba deje la presidencia del INE, se vaya a lanzar es una duda que tengo, se vaya a lanzar a castigar a los candidatos, o eso lo dejarán para los nuevos consejeros, pero de momento me parece que sí les falta actuar con más energía respecto a las sanciones, que pues ya el mismo Marcelo Ebrard ya denunció en contra de Claudia Sheinbaum, y me parece que están ganando tiempo, pero estoy casi seguro que sí vendrán sanciones. Vendrán algunas sanciones. De momento, bueno, la pregunta es si se están quedando cortos, pues de momento sí, pero me parece que están ganando tiempo porque no pueden hacer, todavía falta mucho, año y medio, bueno, unos meses para que arranque el proceso electoral, pero para la elección, bueno, pues falta año y medio, de tal suerte que los elementos los tiene tanto OPLES como el Instituto Nacional Electoral. Y bueno, sobre este tema se va a centrar básicamente en las candidaturas presidenciales. Bueno, al menos en los medios de comunicación ahí se va a centrar el debate, y en el caso de los estados, pues tendrá que ser algún acontecimiento muy escandaloso, muy mediático, como fue las elecciones de Guerrero, de Michoacán, con esas candidaturas. Bueno, tendrá que ser algo escandaloso como para que mediáticamente se obligue a los OPLES a actuar, ¿no? Digo, a veces desgraciadamente se necesita una presión mediática o social para que las autoridades electorales actúen, y sobre todo de forma rápida. Pero yo creo que sí vendrán algunas sanciones. Eso es lo que considero. Muchísimas gracias, doctor. Pues sí, nada, sería cuestión de en qué momento para que haga más o menos daño, inclusive que de pronto pareciese que así se interpreta al árbitro, ¿no? Como si jugara a favor o en contra de un equipo. En fin, doctora Tania, por favor, adelante. Bueno, estamos coincidiendo, ¿no? Por supuesto que sí hace falta una reacción más enérgica y decisiva por parte de los institutos. Sin embargo, bueno, sí, o sea, creo que sería un elemento más, aunque en varias declaraciones públicas, en mesas, en varios momentos lo han mencionado, ¿no? Consejeros electorales han hablado de lo que todos estamos viendo, ¿no? Que son actos anticipados de campaña. Ocurren ahora para la futura renovación de la presidencia, que todavía nos queda un buen tramo, pero ya se están haciendo estos actos anticipados de campaña, y como mencioné, también ocurrió aquí en la gubernatura, ¿no? En el proceso electoral local. Es algo que se viene haciendo,
Y en el caso de las sanciones que se han impuesto, yo quisiera resaltar el caso, no por actos anticipados de campaña, pero sí por delitos electorales, el caso del Partido Verde Ecologista, ¿no? De México, que a nivel nacional, su Comité Ejecutivo Nacional y en los estados, recibe sanciones pues que son irrisorias, ¿no? O sea, monetarias. A un partido como y hay otros también, pero por el caso que estoy tomando, ¿no? Que busca moverse al margen de la ley para tener un crecimiento como el que mencioné, que tuvo en Quintana Roo, de pronto una sanción de algunos cientos de miles de pesos o de algunos millones de pesos, pues es casi como una inversión, órale, ¿no? De todas maneras me vas a dar financiamiento, tal vez hasta de ahí va a salir los recursos con lo que voy a pagar. Yo alguna vez leí, no sé si era un artículo o un comentario por allá del doctor Víctor Alarcón Holguín, donde él hacía un cálculo, ¿no? Me pareció muy didáctico e ilustrativo, cómo en concreto el Partido Verde Ecologista de México, con sanciones económicas, pues no tenía ninguna bronca, llegaba a posiciones de poder, participaba del reparto y de la toma de decisiones y pues con los propios recursos que recibía financiaba esto. En otros casos, como los casos de violencia política en razón de género, bueno, creo que se ha visto una intensa proactividad, eso es algo que hay que destacar, y también resaltar que los institutos locales se han cargado también de atribuciones, ¿no? En la materia, ¿no? Y de pronto también son víctimas, ¿no? Precisamente de esos criterios que no están tan claramente decididos acerca de cómo puede sancionar, en particular este caso de violencia, los casos de violencia política en razón de género, pero bueno, tienen dientes para realizar ciertas acciones, pero en el caso particular de los actos anticipados de campaña, seguramente en un momento Omar nos podrá dar un comentario experto, puesto que él es lo que está estudiando, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Y sí, parecería que el verde ya lo tiene hasta presupuestado como parte de lo que implica hacer la campaña, ¿no? Es decir, tanto para multas, tanto para esto, tanto para el otro, porque ya están. Y ahí, pues, y por eso el reclamo social constantemente decir, ¿por qué se le sigue manteniendo el registro, no? Entonces, bueno, pero esa es otra discusión para una mesa completamente el Partido Verde y estas situaciones. Doctor Omar, adelante, por favor, con su intervención. Fabiola, y gracias por la mención también, doctora Tania. Y aquí falta también mencionar que el verde ahora ya también usa una bolsa para los influencers. Y hay un elemento bien interesante que estamos dejando de lado, que es el OPLE y el INE pueden sancionar lo que quieran, pero los tribunales deben de sostener estas sanciones, porque si no hacen quedar mal a los institutos electorales, ¿no? Como es lo que ha sucedido con temas muy importantes, recordando algo destacado, es el caso, yo siempre tengo en mente el caso del fideicomiso en 2018 de Morena, que pudo haber sancionado más y el tribunal se lava las manos diciéndole, oye, no hiciste tan bien la fiscalización, debiste ser más profundo, y el INE es como, oye, tengo 6 meses para hacerlo, ¿cómo voy a poder hacer una fiscalización tan profunda que me pides en tan poco tiempo, ¿no? Entonces, el tema de los tribunales electorales, que también va de la mano con el tema de las sanciones, porque son ellos quienes van a sostener las cargas, las sanciones que les imponen tanto los OPLES como el INE, y que incluso podrían ser mayores, ¿no? Quien se ha negado a poner así el castigo ejemplar, que podría ser con el Partido Verde Ecologista, es el propio Tribunal Electoral. Ahora vimos en 2021 que por primera vez se sancionó con una multa económica a quienes se involucraron con estas faltas, hablo específicamente de los influencers, ¿no? Que iba a haber una multa económica, pero que también es, si lo vemos en términos costo-beneficio, como señalaban anteriormente, le sigue siendo beneficioso en términos políticos al Partido Verde Ecologista, ¿no? Entonces, no solamente pensar en el OPLE y en el INE, porque me parece que al momento de tomar las decisiones son los que se encuentran más vulnerables. Quienes podrían hacer más son los propios tribunales electorales, que también hay que decirlo, viven en el asedio constante, ¿no?
Entre menos aparezco, entre menos me vean, mejor. Cada vez parecemos una analogía de un partido de fútbol. El árbitro, mientras menos aparezca, es mejor, porque en cuanto lo vean, lo van a empezar las rechiflas y demás, ¿no? Entonces, esperemos que el respeto a la ley, que pareciera que es algo que se está olvidando de por medio, y que se mantenga ese respeto por parte de las instituciones, es algo que vamos a ver. Y que, insisto, el principal problema en 2021 fue la participación de funcionarios en actos proselitistas, que está hasta el día de hoy negado por la ley, pero que la nueva propuesta busca quitar eso para que haya un camino libre, ¿no? Si está permitido, entonces ya no es sancionado. Entonces vayamos por lo político, por encima de lo jurídico. Ahí Pues, lo dejaría yo. Muchísimas gracias, doctor Omar. Bueno, ejemplos hemos tenido en los últimos 2-3 años innumerables de cómo que desde el legislativo se cambia la ley en pleno proceso electoral y son los tribunales y la Suprema que dice, a ver, tranquilos, esto no puede ser, cámbiala así, pero no va a aplicar las reglas, ¿no? O sea, esto parece cuando México iba a jugar a otros países como Argentina o Brasil, que a la mera hora te cambiaban las reglas, ¿no? Segundo, qué fácil sería precisamente que fuese como el fútbol y como en su momento cuando habían agresiones físicas en contra de los árbitros, pues había una huelga de árbitros y medio se reguló. Aquí no, aquí es un asedio a todos los árbitros y organismos autónomos, y por eso vemos de pronto decisiones tan tibias que no les cueste políticamente y en muchos otros casos. De ahí la preocupación de por qué defender a estos organismos, ¿no? Entonces, y bueno, tenemos 2 preguntas más, las voy a juntar, son temas un poco diferentes, pero si no, nos va a dar el tiempo. La primera es de Carlos Guzmán, nos dice, con las nuevas reformas a las leyes secundarias y otras manipulaciones de la ley, ¿cuál es su opinión sobre la veda electoral y la intervención de funcionarios públicos en las elecciones? Un poco ya lo que nos comentaban en estas, pero creo que aquí es importante hablar sobre esta ya casi extinta veda electoral. Para el 2024 hemos tenido casi 2 años de pre-campaña, ¿no? O sea, 2 años de campaña, y que también se disfrazan con asambleas, estas giras de políticas públicas exitosas en mi ciudad, y entonces visito otras ciudades, pero realmente lo que se está haciendo es una campaña presidencial, ¿no? Le podrán poner el nombre que sea, pero todos sabemos que hay una movilización en particular para apoyar candidatos del mismo partido. Y la segunda pregunta es un tanto, bueno, les comento, ¿no les parece que se habla muy poco de las narcocandidaturas a nivel federal o solo es un fenómeno local? ¿Por qué pasa esto? Nos pregunta Julio Gutiérrez. Entonces, adelante, por favor, doctor Alberto Escamilla, con su participación. Gracias, Fabiola. Bueno, sí, el tema de la veda electoral es bastante polémico. Yo veo 2 posiciones encontradas. Por un lado, bueno, están quienes no están de acuerdo porque dicen que atenta contra la libertad de expresión, cosa que yo no creo. Es decir, que si los funcionarios públicos no pueden hablar, deben de permanecer callados. Bueno, dicen entonces estás atentando contra su libertad de expresión, no pueden hacer campaña, no pueden expresarse, y por lo tanto, bueno, no les permites hacer política, y no solo funcionarios públicos, militantes, dirigentes de partido, gobernadores, etcétera, es como pedirle a un político que no haga política. Ese es el argumento que dan quienes están en contra de la veda, porque te dicen atenta contra la libertad de expresión. Tampoco veo que a los medios de comunicación les guste mucho esto, porque bueno, es parte de la sustancia de las notas que nos dan en el día a día. Si se les prohibiera expresarse a funcionarios, militantes, etcétera, pues no tendrían mucho que informarnos en respecto de los temas electorales. Por otro lado, bueno, hay un grupo de académicos, analistas que consideran que sí es necesaria. No solo necesaria, indispensable. ¿Para qué? Para garantizar el piso parejo. Porque de lo contrario, bueno, pues van a estar haciendo campañas anticipadas, van a estar promocionando su imagen,
etcétera, etcétera, y esto va a desequilibrar las condiciones de competencia. Yo personalmente creo que la veda no afecta la libertad de expresión, pero bueno, hay quien considera que sí, que dan sus argumentos, pero yo personalmente sí estoy en favor de la veda y que no hagan campaña salvo en los tiempos que marca la ley, la pre-campaña y la campaña. Es un tema añejo, ¿no? ¿Desde cuándo a los presidentes, por ejemplo, ya se les prohíbe durante periodos de campaña promocionar sus obras de infraestructura, inaugurar obras, etcétera, ¿no? Y en cuanto a la participación del narco a nivel federal, lo que sucede, creo yo, hasta lo que he podido notar es que está más documentado a nivel local. Está más documentado la injerencia del narco a nivel local. No he visto tanta documentación o tanta evidencia o investigaciones, fueran periodísticas o académicas, de alguna intervención a nivel federal. Por eso quizá el tema se centra en las elecciones locales. Y ahorita que escuchaba también las ponencias de la colega Tania y Omar, es de llamar la atención. Si yo cuando me puse a investigar también sobre el tema de la violencia en la elección de Durango, y al encontrar que no hubo amenazas, no hubo asesinatos, no hubo renuncias de candidaturas, y que al parecer tampoco en las otras entidades, me llama la atención que 2022 haya sido una elección donde la participación del narco al menos fue de baja identidad, de acuerdo a la información que poseemos. Pareciera que no interfirieron de una manera tan grave como lo fueron en las elecciones previas, especialmente 2018, ¿no? Que fue escandalosa la participación de estos grupos. Así que, bueno, eso es lo que tendrá que comentar. Muchísimas gracias, doctor Alberto. Adelante, doctora Tania, por favor. Sí, bueno, yo también soy una convencida de que la veda electoral y el respeto de ciertos tiempos en los procesos electorales tienen propósitos específicos. Además de sentar las bases para este famoso piso parejo del que tanto habla Ricardo Monreal, ¿no? O sea, dar igualdad, equidad en las condiciones para la competencia. También creo que a la misma ciudadanía la confunde, ¿no? En las facetas que tiene una persona sobre cuándo habla como funcionaria, como servidora pública, cuándo está hablando como candidato o candidata, y creo que eso también de alguna manera inhibe, esta función reflexiva, ¿no? Que pueden tener los ciudadanos para valorar el desempeño de los servidores públicos, ¿no? No todos tienen la capacidad de identificar cuándo se está desdoblando la persona en cada una de sus facetas. Yo considero que no es un atentado contra la libertad de expresión el mantener este tipo de vedas electorales, sino que tienen propósitos particulares para nuestra democracia. Sobre el caso de los grupos del crimen organizado, sí, o sea, es una realidad lo que menciona el profesor Escamilla. A nivel federal no se nota tanto la influencia, sino que creo que es en el nivel local donde lo vemos más, está más documentado en efecto, y en Quintana Roo, por ejemplo, sorprendió precisamente esa tranquilidad con la que transcurrió el proceso electoral, sobre todo porque la candidata ganadora, Mara Lezama, en el municipio donde ella venía gobernando, pues hay una disputa de plazas, ¿no? Del cártel Jalisco, de los Zetas, del Golfo, un grupo local llamado Los Pelones, que tienen asoleadas a la población, a los prestadores de servicios turísticos, en fin, y justamente en el habla popular, en los trascendidos, en los medios de comunicación y demás, bueno, se habla de que estos grupos prosperaron precisamente bajo la protección de la gobernadora, de la actual gobernadora. Entonces, de pronto dices, bueno, pues si ella va a ganar y con ella nos ha ido bien, no tengo ninguna razón para calentar la plaza, ¿no?
Entonces, bueno, eso es lo que puedo comentar, pero pues un tema fundamental, yo creo, ir identificando esas raíces, ¿no? De la influencia o de la posible presencia del crimen organizado para candidatos presidenciales, que no dudo que pueda haber en cierto momento, ¿no? Muchas gracias, doctora Tania. Doctor Omar, adelante. Gracias. Y es bastante interesante que 16 años después del 2006 empecemos a hablar de nuevo de si debe de limitarse la participación de los funcionarios y quizás dentro de poco hablemos si se pueden o no hacer campañas negras, ¿no? Porque pareciera que vamos para allá un poco regresando el tiempo en algunas prácticas o en algunos debates. Que en ese sentido, si a mí me preguntan, bueno, como surge la pregunta en este caso, yo estaría de acuerdo que los funcionarios hicieran campaña, que participaran, pero entonces que sea parejo para todos, ¿no? Y lo mismo, si me preguntan de si debe de existir campañas negativas, siento que haya campañas negativas también, pero para todos, ¿no? Porque recordemos uno de los argumentos en 2006 para suspender la participación de los funcionarios y de quienes eran las campañas negativas es que se estaba influenciando o que se está involucrando, se está moldeando la perspectiva del ciudadano como si el ciudadano mismo no tuviera capacidad para construirse un criterio propio de que el funcionario está haciendo algo en favor de su partido y que si no estás a favor ni de él ni de su partido, aunque vaya a hacer campaña, vas a votar por el otro, ¿no? Lo mismo con las campañas negras, pero eso fue con el argumento, como ya se ha mencionado en esta mesa, de la búsqueda de la equidad y del famoso piso parejo, ¿no? Entonces, es nuevamente un tanto capcioso repensar lo que hace 16 años se pensaba cuando yo comenzaba a estudiar la licenciatura, ¿no? Y del tema de las narcocandidaturas, como bien señalan los colegas, la colega, es bastante, no sé, me parece que ya sabido, estudiado, que es más en el ámbito local donde se puede percibir, ¿no? Sobre todo la complicada situación en términos jurídicos es como les explicaba en el caso de Tamaulipas, es comprobar esta relación, ¿no? ¿Cómo muestras, cómo evidencias en términos legales, con qué pruebas puedes sostener que hay un vínculo fuerte, ¿no? Porque pareciera que en Tamaulipas lo hay, ¿no? También en el caso de Sinaloa es como, creo que hasta en términos populares, creo que todos nos damos una idea del resultado del vínculo, ¿no? Pero, ¿cómo lo muestras? Ahí, ¿qué pruebas vas a mostrar, a presentar para sostener este vínculo entre el crimen organizado y una candidatura específica? Ese es el problema, ¿no? Y ahí está básicamente la complicación de sancionar, de señalar a un candidato que haya sido impuesto o impulsado por grupos del crimen organizado, tanto a nivel nacional como a nivel subnacional, ¿no? Además, creo que como país cada vez estamos más acostumbrados a convivir, ¿no? Con estas organizaciones. Y no necesariamente suena muy tranquilo, pero es terrible, ¿no? Que ya estemos a este paso. Sí, sí, por supuesto. Muchísimas gracias, doctor Omar. En alguna visita a Durango fue así como de, no, miren, esto es normal después de estas horas, ¿no? La normalización de la violencia y después la injerencia de estos grupos delictivos, pues hasta en la política, ¿no? Quiero agradecer a Obed Ramos, que nos ha escrito también, a Luis Fernando y a Vladimir Márquez, que nos mandaron preguntas muy amplias. Creo que algunas de ellas ya se resolvieron con estas que habían estado ustedes comentando. Y muy rápido, en 2 minutos, porque aquí nos preguntan estos chicos muy entusiastamente, 2023 y 2024, perspectivas, rápidamente. Sí, en el caso 2023, nos hablan de cuál será el escenario en particular para el Estado de México entre Delfina, que va de un 4 a un 5% de diferencia con Alejandra del Moral. Sé que no son sus temas o sus estados específicamente, pero pues es el año, ¿no? Y además muchos lo ven como el definitorio rumbo al 2024, y nos preguntan también cuál considera que será el escenario de cara a la elección 2024, y creo que vale la pena que ustedes nos den algunas guías
inclusive en sus propios estados, ¿no? Por ahí me parece que Tamaulipas también va a tener una elección en 2024, doctor. Entonces, igual si nos pueden comentar qué ven desde los estados que ustedes estudian, en particular, pues 2024, que se va a mover a nivel nacional y que hay diputaciones federales y senadurías en todos los estados, ¿no? Adelante, por favor, doctor Alberto Escamilla, y cerramos con esto. Sí, gracias. Mira, bueno, para mí la elección del Estado de México comenzó ayer. Realmente, una vez que se hace oficial la presentación de la candidatura, perdón, de la coalición Va por México, y ya con una candidata definida, es decir, ya hay candidata, ya hay coalición, ya hay oposición. Y creo que esto ya, ahora sí ya tenemos, a partir de ayer ya tenemos elementos para poder ir definiendo alguna tendencia, algún escenario. Como dice Fabiola, bueno, 4 o 5 puntos de ventaja en favor de Delfina en el Estado de México, pero hay que esperar, todavía no empiezan las campañas, esto todavía no arranca, con toda seguridad saldrá esto que señalan sobre Delfina de delincuente electoral por estas prácticas que hizo cuando estuvo en Texcoco. Y vamos a ver qué tanto efecto tiene. Todavía no me atrevo a dar un pronóstico, porque esto apenas, yo creo que arrancó ayer. Ya viendo candidata, oposición y coalición, me parece que sí, de alguna manera obliga a la coalición de Morena y sus aliados a ya ahora sí plantear bien una estrategia. De hecho, ya hoy en la mañana, en la conferencia matutina, ya se expresó al respecto. El presidente no fue indiferente frente a este evento, lo cual indica que ya, bueno, le queda claro que ya hay candidata, oposición y coalición. Y respecto del 24, bueno, pues todavía más difícil porque no hay una definición de la oposición. Todo parece indicar que irán en coalición, no hay candidato, hay nombres varios, pero no sabemos exactamente quién va a ir. No logro todavía hacer un pronóstico respecto a esto, un posible escenario. Simplemente yo diría que si se van a utilizar los recursos del Estado para apoyar en 2023 y en 2024 a los candidatos del oficialismo, sacarán ventaja y tendrán mayores posibilidades de ganar la elección. Pero me esperaría, por ejemplo, para este año, la elección de este año, me esperaría a que arranquen las campañas y ver si se mueven las encuestas, ya sea para que crezca Delfina, baje, se empareje, etcétera. Y definitivamente para el 2024 faltan todavía las definiciones, tanto de la candidatura del oficialismo, que bueno, también parece ya perfilada, pero bueno, se tiene que definir formal y oficialmente, y también la definición de si la oposición irá como en coalición y quién será, eso va a ser clave, quién será el candidato. Y bueno, la última definición, si Movimiento Ciudadano decidirá ir solo, que todo parece indicar que así será, o se unirá a alguna de las dos coaliciones. Muchísimas gracias, doctor. Y sí, hace un año todo el mundo decíamos, en 2024 va a ser Marcelo, y ahorita si nos preguntan, se ve más tendencia hacia Claudia, y así podemos ir viendo estas diferencias. Y bueno, en el caso de la oposición no hay un candidato claro, apenas están poniendo de acuerdo quién lo postularía, y además salir ahorita en estos momentos un candidato de la oposición o precandidato lo destrozan totalmente sin importar quién sea, y que además elegir a alguien presentable, el nombre de esa persona es otro reto que también tiene la oposición. Doctora Tania Libertad, adelante, por favor. Sí, coincido con sus comentarios. Vaya desafío que tiene la oposición a nivel nacional. Pero bueno, en cuanto al Estado de México, bueno, el proceso ya ha iniciado, y por la relevancia del Estado de México, por lo simbólico, ¿no? Que es incluso ese bastión, no voy a decir nada que no se haya dicho, ¿no? El simbolismo que tiene el Estado de México, yo no dudo que tanto Morena y sus aliados como la coalición
Va por México, yo anticipo, me imagino que van a desplegar lo peor de su arsenal político para ganar ese estado por todos los medios posibles. Eso sí lo podemos anticipar. En cuanto a lo que se vislumbra en este momento a nivel federal, bueno, desde Quintana Roo, yo les mencioné, desde la primera vez que compitió López Obrador, ha ganado en Quintana Roo, ¿no? Desde antes que existiera Morena, cuando él compitió por primera vez, él ha ganado en Quintana Roo, y Quintana Roo es un estado obradorista. Entonces, como va a estar tan fresco, tan reciente, ¿no? Digamos, la influencia, la presencia del presidente de la República, pues para mí sería que desde el estado pues va a ser bola cantada el apoyo a quien ponga Morena, y que cuente obviamente con la simpatía, ¿no? Que sea palomeado obviamente por el presidente de la República. Eso es algo que sí tenemos claro en Quintana Roo. La gobernadora se ha mostrado pues cercana a Claudia Sheinbaum y también a Dan Augusto. Entonces, bueno, está por ahí sin ningún problema para apoyar a estas personas. Y yo mencionaba que la gobernadora se disputa, ¿no? Esta indefinición de si es de Morena o si es verde. Creo que en las últimas semanas se ha esforzado sobre todo por quitarse la camisita verde y verse más de Morena, y entonces seguramente apoyará al candidato que este partido, o a la candidata que este partido impulse, pues desde lo local, ¿no? Y bueno, esos son los comentarios. Muchas gracias. Gracias. Doctor Omar, por favor. Gracias. En breve, para mí, como buen mexiquense, si cierra filas por completo el PRI y la oposición, se va a volver muy cerrado. Sin embargo, creo que habrá una elección de estado y gana Morena. Donde sí creo que se mantiene es Coahuila el PRI. Ahí sí veo esperanza priista. Y para Tamaulipas en 2024, yo considero que se mantiene Morena. Sobre todo se va a tratar de esparcir en todos los municipios, ¿no? Eso sería a grandes rasgos. Muchísimas gracias, doctor. Yo coincido con esa perspectiva. Creo que habrá un cambio en el Estado de México, pero en Coahuila ahí se quedarán, como ya pasó en Aguascalientes y Durango, precisamente, que ahí todavía se mantiene, digamos, la oposición, que ahí no son oposición. Entonces, bueno, bien, pues les agradezco. Sí. Sí, no sé si ya vieron que salió un documental de Morena o de sus partidarios militantes sobre el fraude que representa el monedero rosa. Esto ya empezó fuerte, ¿no? Entonces, se va a poner bueno. Toda la maquinaria y propaganda debida no sé si debida, pero que al menos en los cánones políticos y del marketing instruyen que eso se debería de realizar, ¿no? Les agradezco muchísimo su participación a los cuatro que estuvieron en la mesa del día de hoy. Me permito invitarles que en unos minutos más vamos a iniciar con la mesa 3, los procesos locales 2, para hablar de Hidalgo, Oaxaca y Aguascalientes. Nos acompañan la doctora Sol Cárdenas, la doctora Andrea Samaniego, el doctor Víctor Leonel Juan Martínez y el doctor Luis Eduardo Medina Torres y la doctora Yolanda Franco Durán. Una mesa muy nutrida. Y entonces, si nos pueden acompañar en la siguiente, pues adelante, aquí les esperamos. Doctor Alberto Escamilla, Omar de la Cruz y Tania Libertad, a los tres, muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Fabiola Franco y a nombre del comité académico de esta cátedra y de su consejo directivo, que tengan un excelente día. Hasta luego. Muchas gracias.